Se confirman las peores noticias. La joven de Peralta, Sara Francés, de 31 años, y su novio, el alemán Julian Steiter, están entre las víctimas tras el estallido del volcán Mayón en Filipinas. Se encontraban de vacaciones en la isla asiática. El grupo con el que viajaban se vio sorprendido por la repentina erupción de la montaña. Teníamos constancia de su desaparición, pero con la esperanza de que se pusiera en contacto con nosotros. Esto, como todos bien sabéis, ya no se produjo y en esta madrugada de hoy nos confirmaron su muerte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eran las palabras de un primo de la joven peraltesa que ha ejercido de portavoz de la familia en las últimas horas. La joven vivía en Alemania desde hace unos años. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Ya ha sido larga la comparecencia de la presidenta Barcina hoy miércoles. Ha sido ella quien ha dado cuenta de los asuntos abordados tras el Consejo de Gobierno y de las cuestiones de actualidad que se le han preguntado, que no han sido pocas. Vamos por partes. La presidenta ha presentado una batería de 38 medidas para reactivar la economía. Se pondrán en marcha durante los próximos meses, entre las que destacan la devolución del IVA a la mitad del tiempo en que se devolvía hasta la fecha, lo que va a suponer 200 millones de euros directos y de forma inmediata en las empresas. También se proponen más avales y nuevas líneas de ayuda para poner en marcha nuevas empresas y para exportar. La obligación de este Gobierno es tomar medidas, es gobernar. Frente a los bloqueos, nosotros consideramos que lo que hay que hacer es actuar con propuestas concretas, realistas y que se puedan llevar a la práctica. Medidas en su gran mayoría de aplicación directa, otras van a tener que pasar el filtro de la oposición parlamentaria. Yolanda Barcina, que también ha valorado lo que dijo anoche en Navarra Televisión la portavoz de Bildu en el Parlamento Foral, Bakartxo Ruiz. Habló sobre el asesinato de Tomás Caballero y sobre la presencia de su partido en el responso del pasado lunes. Ruiz reconoció el dolor de la familia y dijo esto que van a escuchar sobre el asesinato. Eso nunca tenía que haber ocurrido. Evidentemente se tendría que haber evitado, como otras tantas cosas. Y Mariano Rajoy defiende en el Congreso de los Diputados las medidas aprobadas recientemente en sus dos planes, el de reformas y el de estabilidad. UPN valora la recuperación de la confianza en España destacada por Rajoy y Guerau Abay pide destinar el ahorro en el pago de la deuda a políticas de empleo. Y sea como sea, la crisis sigue instalada y la sociedad civil movilizada para combatirla. Este es un ejemplo. Alumnos de Ingeniería Agrónoma de la UPNA que destinan las verduras que cultivan en los invernaderos de prácticas a comedores sociales. Por ejemplo, el París 365. Y en deportes, Osasuna sigue preparando la final del sábado ante el Getafe, un partido vital para el devenir rojillo en primera. Tanto es así que nadie se lo quiere perder. Emiliano Armenteros, que se está recuperando de una lesión, se apunta al choque. El ítalo-argentino espera estar disponible para Mendilibar. No descarta forzar la ocasión si se le requiere. Enseguida abordamos las novedades en materia económica que ha adelantado hoy la presidenta Barcina, antes la última hora de la noticia que se confirmaba este mismo mediodía: la muerte de la navarra Sara Francés. La joven de Peralta es una de las fallecidas por la erupción de este volcán que están viendo, el volcán Mayón, situado al sur de Manila, en Filipinas. Su novio, un joven alemán, también se encuentra entre los fallecidos. Se encontraban a unos 600 metros del cráter del volcán cuando fueron sorprendidos por piedras durante la explosión de vapor. Los dos estaban de vacaciones en la zona. Hay al menos otras 4 víctimas mortales. En Peralta, las últimas horas previas a la confirmación oficial han sido angustiosas. Finalmente, el propio ayuntamiento, junto a un portavoz de la familia, ha ofrecido una rueda de prensa a mediodía para confirmar la noticia. La familia espera ahora las indicaciones de la embajada en el país para viajar hasta allí y repatriar el cadáver. Familiares de la peraltesa Sara Francés confirmaban hoy en rueda de prensa en el ayuntamiento su fallecimiento en Filipinas junto a su novio, el alemán Julian Steiter, y 2 primos de este que vivían en ese país, al que la pareja había viajado para pasar sus vacaciones desde Frankfurt, donde vivían desde hace 8 años. La muerte les llegó durante la ascensión al volcán Mayón, que entró en erupción dejando 5 fallecidos. La familia de Sara vivió ayer una larga tarde tras conocer la noticia de su desaparición y de madrugada su fallecimiento. Tras el largo día pasado ayer, y en contacto con las autoridades españolas en Filipinas, teníamos constancia de su desaparición,
pero con la esperanza de que se pusiera en contacto con nosotros. Esto, como todos bien sabéis, ya no se produjo y en esta madrugada de hoy nos confirmaron su muerte. A pesar de vivir en Alemania, la fallecida seguía muy vinculada a su localidad natal, a la que regresaba siempre que podía. Por eso hoy sus vecinos lamentaban su pérdida. Hoy la Villa de Peralta está triste. Lágrimas solidarias quieren acompañar el dolor de una familia rota. Deshecho, porque es una muerte muy joven. Yo soy amiga de su madre y estamos deshechicos todos. Es desolador, pero la vida es una aventura y cuando te sale mal... Es una pena que vayan a Filipinas y que te lleve un volcán. Es un poco... Nadie se espera una muerte así. Tras confirmarse su fallecimiento, Peralta llora hoy la muerte de su vecina de 30 años, Sara Francés, durante la erupción de un volcán en Filipinas. Por eso hoy las banderas del ayuntamiento aquí en Peralta ondean a media asta en señal de duelo. Los padres de la joven aún no han viajado al país, ya que están esperando a que se realice la autopsia, ya que el consulado les diga qué pasos tienen que seguir para su repatriación. Estamos a la espera de que se realice la autopsia en la mañana de hoy y de recibir noticias del consulado para realizar los trámites de repatriación con nosotros. Los familiares piden respeto a su intimidad y han agradecido la colaboración y preocupación de la cónsul española en Filipinas. Pues vamos ya con las medidas que ha presentado el Gobierno, un plan de acción con 38 encaminadas a reactivar la economía y generar empleo hasta el final del mandato de la presidenta Barcina. Algunas son novedosas. Otras ya están puestas en marcha, pero el Gobierno ha diseñado un plan para coordinar su implantación y acelerar su desarrollo. 27 de esas medidas las va a ejecutar el propio Gobierno, mientras que otras 11 se van a trasladar a la Mesa de Empleo y al Parlamento. La medida más novedosa y una de las más importantes por su repercusión económica en el tejido empresarial es la de reducir a la mitad los plazos de devolución del IVA. El Gobierno quiere que se devuelvan en 3 meses y no en 6 como hasta ahora. Ahora bien, su puesta en marcha depende de que se alcancen acuerdos con el Gobierno central. Esta presidenta ha solicitado al Ministerio de Hacienda que se nos flexibilice los objetivos de déficit y de deuda para conseguir que las empresas tengan en torno a 200 millones más de euros de liquidez en estos momentos. Si ellas tienen el dinero antes de tiempo, tendrán más capacidad para mantener o incrementar el número de puestos de trabajo. Eso sí depende. Esperemos conseguirlo. Pero hay más propuestas, como facilitar avales a las pymes, ayudas a la exportación, incentivos para crear empresas de economía social o para reactivar el empleo en la construcción a través de ayudas para rehabilitar viviendas. Muchos de estos planes ya tienen dotación económica. El Plan Internacional de Navarra tenemos ya dotación, 725.000 euros. El plan de emprendimiento que se les ha presentado ya tiene dotación, 20 millones de euros para el periodo 2013-2015. El plan tecnológico tiene 170 millones de euros. El Gobierno plantea además bajar hasta un 30% el precio del alquiler de la vivienda protegida y apuesta por modificar el convenio del TAF para que el Estado devuelva año a año la aportación que Navarra hace a la obra. Se apuesta también por el impulso al Canal de Navarra como apoyo al sector primario. En definitiva, el Gobierno foral pretende tomar las riendas de la situación. La obligación de este Gobierno es tomar medidas, es gobernar. Frente a los bloqueos, nosotros consideramos que lo que hay que hacer es actuar con propuestas concretas, realistas y que se puedan llevar a la práctica. Y por eso, pues aquí tenemos una serie de medidas. El Gobierno quiere pasar a la acción, pero muchas de estas medidas necesitan el apoyo del Parlamento. Otras van a trasladarse a la Mesa por el Empleo. La presidenta ha hecho un llamamiento al consenso y también ha mostrado su deseo de recuperar la concertación social. Bueno, pues hoy hemos querido saber del Partido Socialista acerca de ese encuentro de Barcina con Montoro, un encuentro que Roberto Jiménez saluda, aunque le recuerda a la presidenta navarra que eso ya lo plantearon ellos hace tiempo. Y sobre posibles acuerdos, Jiménez insiste que el tiempo de la bilateralidad con UPN se acabó y que hablará con todos los grupos para conseguir acuerdos positivos para Navarra. Bienvenida, presidenta del Gobierno, a la racionalidad, a las posiciones que siempre ha trasladado el Partido Socialista. En el pasado, por decir esto, nos llamaban manirrotos y despilfarradores. Hoy se acredita que es la política acertada para poder superar esta situación. El tiempo de la bilateralidad exclusiva con UPN está agotado. El podernos entender con todas las formaciones políticas forma parte de nuestra genética y si UPN tiene planteamientos razonables, sobre todo en relación con el empleo, ahí está la Mesa por el Empleo y lo que es bueno para Navarra, el Partido Socialista lo apoyará, venga de UPN, de Bildu o de quien venga. El Partido Socialista también habló Bildu ayer.
En el programa de esta casa, Cara a Cara, escuchábamos a su portavoz en el Parlamento, a Bacarcho Ruiz, hablando sobre la presencia también de su formación el pasado lunes en el responso al concejal asesinado por ETA, Tomás Caballero, algo que no tendría que haber ocurrido, en palabras de Ruiz, que han sido contestadas hoy, por cierto, por la propia presidenta del Gobierno y de UPN, Yolanda Bárcena. Esta misma mañana, escuchen. Lo que no se puede estar a la vez, porque eso es incompatible, es con las víctimas y apoyando a los asesinos, diciendo que no es necesario que ETA se disuelva. Necesario el paso de estar con las víctimas, me parece bien, yo lo dije el otro día, pero es necesario que condenen y que pidan la disolución de ETA, porque de lo contrario es incompatible con nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Y hay familias que siguen sufriendo de unas partes, de otras partes, y es necesario seguir avanzando en eso. Y esa es nuestra voluntad y ese es un gesto que demuestra esa voluntad. Palabras de la portavoz de Bildu explicando la presencia de su formación en el responso del pasado lunes al concejal asesinado por ETA, Tomás Caballero. Y añade a la pregunta: ¿eso nunca tenía que haber ocurrido? Evidentemente se tendría que haber evitado, como otras tantas cosas. Pero aún estamos a tiempo de evitar mucho sufrimiento. ¿Usted reconoce el dolor que vivió esa familia hace 15 años? Hombre, ¿cómo no voy a reconocer? ¿Cómo no voy a reconocer el dolor de una familia que pierde a un ser querido? Pues evidentemente. Sobre política parlamentaria, mensaje al PSN de Roberto Jiménez, mensaje en clave de acuerdos. El señor Jiménez falta la verdad cuando dice que está dispuesto a acordar con otras fuerzas, porque la realidad es que también con Bildu y con el resto de fuerzas de la oposición está acordando, está aprobando iniciativas nuestras. Sobre actualidad política, un asunto, las cocinas del hospital y un nombre, la consejera de Salud, Marta Vera. Me tiene un poco de manía, solo un poco. ¿Y usted a ella? Yo a ella la valoro políticamente, me imagino, espero que ella a mí también. Ruiz confirmó la estrategia de acumulación de fuerzas políticas de cara a las próximas elecciones. Sortu, la marca de la izquierda abertzale, se integrará en la coalición electoral EH Bildu. Sortu como tal no se va a presentar en las elecciones, se va a presentar dentro de una coalición. Y en este sentido, aunque contempla otras opciones, no descarta ponerse al frente de una candidatura. Si le dijeran que se presentara como candidata, ¿accedería? No creo. No, aún está por ver. Parece que de momento, como nuestra presidenta no quiere adelantar elecciones, parece que ese momento, de momento, tenemos tiempo. Y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido en el Congreso de los Diputados de que no va a moverse un ápice de su política económica. Según ha dicho, es la política que está haciendo que empiece a funcionar la economía. Y como resulta, señorías, que hemos avanzado muchísimo en muy poco tiempo y que, según opinión internacional generalizada, hemos dejado atrás lo peor, tenemos la obligación moral de no ser frívolos con los intereses de la gente, de no hacer experimentos con la economía y de perseverar en la misma dirección. Hace un año, buena parte de los ahorros en gasto público se iban por el sumidero de los intereses que teníamos que pagar por nuestra deuda. El descenso de la prima de riesgo significa que al final de este año podríamos ahorrarnos en este capítulo bastante más de 1.000 millones de euros. El discurso del presidente ha tenido réplica en los representantes navarros en la carrera de San Jerónimo. Salvador, de UPN, le ha felicitado por los logros obtenidos y Barcos, de Geroa Bai, le ha hecho una recomendación. Sí le digo que no puede esperar de nosotros ni que perdamos la fe en las posibilidades de este país, ni que renunciemos a que el estado del bienestar que hemos construido ampare a los más desprotegidos y realmente sirva como un sistema de redistribución de la riqueza y de solidaridad social con los que el peor lo están pasando. Y no espere tampoco que nos resignemos a que la política no sea la política con mayúsculas un verdadero instrumento para solucionar los problemas de la gente. Cada euro que este año usted se ahorre por coste de la deuda está obligado, por decencia y por la dignidad de las familias afectadas por el paro, a que se empleen en el fomento de la creación de puestos de trabajo, porque el drama del paro, ese no puede ser inevitable. Ayer, a costa de la reforma de la ley del aborto, planeada por el Gobierno de Rajoy, pudimos escuchar a la senadora socialista María Chivite interpelando al ministro Gallardón, pero no lo hizo directamente hacia él, sino hacia otro ministro, el del Interior, Jorge Fernández Díaz, por sus palabras en las que relacionaba el aborto con ETA.
¿Qué es lo que se ha tomado el ministro del Interior para decir semejante barbaridad como que el aborto tiene algo que ver con ETA? Porque desde luego esta afirmación no puede provenir ni de una mente sana ni una mente lúcida. Debería usted de haber tenido noticia previamente de la aclaración que ha hecho el señor ministro del Interior sobre esas declaraciones antes de ponerlas en sede parlamentaria. Creo que por cortesía se lo debe usted. Puede coincidir o discrepar con un ministro. Lo que no puede hacer nunca es ignorar lo que un ministro ha dicho. Y el ministro ha desmentido lo que usted le ha puesto en su boca. Hoy en el programa de esta casa, Navarra en Abierto, a las 9:30, monográfico, por cierto, sobre el aborto en Navarra. Hace unos días, si recuerdan, la Cámara de Comptos instaba al Gobierno foral a que los abortos se realicen en las instalaciones públicas del Sistema Navarro de Salud. El Departamento de Salud insiste en que deben realizarse en los centros privados. La interrupción voluntaria del embarazo en Navarra es una práctica gratuita, pero que no puede realizarse en los hospitales públicos. Debe llevarse a cabo en la única clínica abortista que hay en Navarra, la Clínica Ansoain. En un tiempo en el que el debate de si el aborto se debe practicar en los centros públicos, como sostienen algunos grupos de la oposición, y no en los privados, como sostiene el Gobierno foral, la consejera de Salud, Marta Vera, manifestó hace unos días que todo se va a quedar como está. Hay un centro en Navarra y otros centros fuera de Navarra, porque hay pacientes que prefieren salir de Navarra para que les sea practicado el aborto. Y continuaremos con la misma política. Desde luego, dentro de las cuestiones que tenemos que abordar, no es algo prioritario el asumir eso dentro de los centros del Servicio Navarro de Salud. El director de la Clínica Ansoain sostiene que el precio que el Gobierno foral debe pagar por cada intervención es muy inferior al que otras comunidades autónomas como Aragón deben hacer frente y que, al contrario de lo que manifestó el Tribunal de Cuentas foral, la Cámara de Comptos es más barato que si el aborto se practicara en los hospitales públicos. Tienen turnos de médicos con guardias, tienen turnos de enfermeras, tienen comedores, tienen todas las prestaciones que necesita un hospital terciario y que no tiene una clínica de día como es esta, por lo cual el costo de las intervenciones es menos que la mitad que en un hospital público. Urrea sostiene además que el acuerdo al que llegaron en su día con el Servicio Navarro de Salud es el más beneficioso para las pacientes. El Departamento de Salud firmará próximamente un concierto con la Clínica de Ansoain para que todo lo que acordaron en su día de palabra quede ahora por escrito. Y un asunto más, llamamiento socialista de apoyo a la huelga convocada mañana a nivel estatal y al paro de 2 horas para rechazar la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Una reforma que, en su opinión, supone el mayor retroceso en materia educativa de todo el periodo democrático. Los socialistas navarros invitan a salir a las calles en las marchas convocadas a las 6 de la tarde en Pamplona y en Tudela para que expresen su oposición a una ley que consideran con gran contenido ideológico. Se dice que se quiere evitar el fracaso y el abandono, volvemos a poner más obstáculos para que al final la conclusión que algunos sacamos aplicando la lógica es que realmente haya más fracaso y más abandono, porque aquellas medidas que justamente iban a evitar esto son las que se suprimen. Vamos ahora a una iniciativa que está a medio camino entre el aprendizaje académico y la solidaridad. Alumnos de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Pública de Navarra realizan sus prácticas en invernaderos en los que cultivan verduras que luego entregan a comedores sociales. Este no es un invernadero cualquiera. Aquí se cultivan lechugas, borrajas o acelgas con un destino concreto, las familias navarras más necesitadas. Son muchos kilos de verdura, muchas personas y familias a las que se atiende y luego la calidad del producto que recibimos, que duda cabe, está recién cortada. Los chicos tienen que hacer una programación de la verdura que necesita un comedor social. Entonces empezaron por ir al comedor social y, además de formarse en la parte social, calcular las necesidades de cultivos que iban a tener en los próximos 2 meses. Y ellos, estos alumnos de tercero del grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural de la UBNA, son los encargados de cultivar estas verduras. Un trabajo que va más allá de la nota de una asignatura. Empezó siendo un proyecto piloto. Cuando fuimos a planteárselo, lo planteamos como algo voluntario, hacer un grupo de estudiantes que voluntariamente se quisiese implicar. Y la respuesta fue unánime, todos lo vamos a hacer. Nos lo planteó el director como un proyecto de aprendizaje-servicio y no dudamos en ningún momento. Te implicas más y también como ves resultados a la hora de que vienes aquí, plantas, ves cómo van creciendo. Algo fuera de lo que es la nota, o sea, nos pareció más que era por ayudar a la gente y gente necesitada, pues que poder echarles una mano. Que ves el trabajo que has hecho, ¿no? Que al final pues va a ayudar a alguien, ¿no? Y bueno, ves tú mismo que estás entregando la caja y sabes que
o sea, que va a llegar, ¿no? Algunas de estas verduras se servirán en el comedor social París 365, otras se incluirán en la cesta básica que reparten cada 15 días a otras familias necesitadas que no acuden a los comedores sociales. Lo que suele ser más escaso para nosotros y más difícil de conseguir son productos perecederos como la verdura. Entonces, en este caso, parte de esta verdura va a ir destinada a las familias directamente. Un proyecto solidario que parte desde el ámbito universitario, una propuesta formativa que va más allá de los aprendizajes académicos. Esta mañana se ha abierto al tráfico el carril sentido Irún de la Nacional 121A, cortado por desprendimientos la pasada semana. La decisión de la apertura se tomó tras un examen detenido de la zona y la comprobación de que se dan las condiciones necesarias de estabilidad de la ladera afectada. Estas son las imágenes que hemos grabado esta misma mañana. Con la adopción de esta medida y a la espera de una solución definitiva, la circulación en sentido Pamplona va a continuar por la Nacional 1210 por el puerto de Velate, que va a mejorar también sus condiciones de seguridad al no encontrarse en su recorrido tráfico de frente. Y un asunto más, una imagen más antes del deporte, el Museo Oteiza, que cumple 10 años y que para celebrarlo ha organizado 5 jornadas de puertas abiertas con el fin de acercar la obra del artista a todos los que deseen conocerla. Esta mañana la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, ha presidido el acto principal de esta celebración del 10º aniversario, en el que se han dado a conocer los diferentes actos con los que se van a conmemorar. Habrá charlas, conciertos y diversas actividades culturales en torno a la obra de Jorge Oteiza. Además, se podrá visitar de forma gratuita la exposición de la colección permanente, la exposición temporal del Laboratorio de Formas y la Casa Taller del Artista. Y este sábado, por cierto, en el programa Una mirada atrás, monográfico sobre la vida y la obra de Jorge Oteiza, aquí en Navarra Televisión. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Lo dicho, se acerca la final del sábado y en Osasuna van tomando confianza de que se puede salir adelante. La plantilla coge el testigo de la afición que está con las diversas acciones propuestas para la previa del partido, alentando a un vestuario que cree en la salvación. Nadie se baja del barco. El vestuario rojillo se muestra comprometido para salir de la delicada situación en la que está inmerso. De ahí que todos quieran aportar. Entre ellos Armenteros, quien pese a no estar al 100%, forzaría este sábado en caso de que fuera necesario. El otro día no se podía arriesgar porque si no también hubiese arriesgado. Pero bueno, lo veníamos hablando de que llegue como llegue. En el caso de que el míster lo decida íbamos a arriesgar, así que nada, preparándome para llegar sin molestias, sin nada. Osasuna es uno de los 6 equipos de primera división que más tiempo lleva de forma ininterrumpida desde el año 2000 en la máxima categoría. Hay mucho en juego tanto para la entidad, la ciudad y su afición, como para los propios futbolistas. En caso de descender nos perjudica a todos, ya sea para los que terminan contrato, para los que seguimos con contrato, para los que se quieran ir, para los que se quieran quedar, todos estaríamos en desventaja, ya sea por tener menos opciones de equipo, por reducciones de contrato, por lo que sea. Por eso cada uno de nosotros hacemos lo imposible. Aunque aún restarían 3 partidos de Liga, el del sábado es la final con mayúsculas, pues todo lo que no sea doblegar al Getafe minaría sobremanera la moral rojilla. Ganar supondría la verdad una levantada de ánimo terrible para los partidos que quedan. Lo tomo como una final, porque en el caso de perder ya estaría todo muy complicado, aunque después quedan 3 partidos y se pueden ganar, pero sería muy complicado porque nos dejaría muy tocados. Aunque no hacía falta remarcarlo, el ítalo-argentino ha pedido a la afición que aliente al equipo durante todo el partido y tras el pitido final ya habrá tiempo para mostrar su opinión dependiendo del resultado. Armenteros está seguro de la comunión, equipo grada. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La música del compositor navarro Gaztambide sonará en Navarra por primera vez de la mano del Juramento. Una obra de zarzuela cómica que se va a estrenar el próximo 10 de mayo en Baluarte y que va a contar entre el elenco protagonista con la soprano navarra Sabina Puertolas.
Será la primera vez que se escuche una obra del compositor tudelano Joaquín Gaztambide en su tierra. El juramento se presenta como una zarzuela cómica de género grande que ya deslumbró en su estreno en Madrid en el 58. Pretendemos recuperar obras de autores navarros que no se representan a veces debidamente y sobre todo no se representan en su tierra, lo cual es un fallo importante. Se trata de una obra limpia, minimalista y con giros más abiertos que muestran la faceta más atrevida del compositor. Cuenta con un importante elenco protagonista entre los que destaca la soprano navarra Sabina Puertolas. Yo creo que hay que apoyar a nuestra cultura, hay que apoyar a nuestra música y nosotros somos los primeros que tenemos que hacerlo por ser navarros. Gaztambide, considerado por el propio Barbieri como el músico más brillante de su generación, compuso el juramento cuando se hallaba en la cúspide de su carrera musical. Quizás por ello se convirtió en uno de los pilares del género gracias a su hermosura y belleza musical, con una riqueza armónica e instrumental. El juramento habla un poco de temas universales, habla de la lealtad, habla del amor, habla de la amistad. Esto es una cuestión que hace que convierte a las obras de alguna manera en intemporales. Dosis de genialidad en estado puro que marca un hito en Navarra. Nada más, aquí lo dejamos. Más información a las 8:30 con Vera Villafranca y a las 4 con Amaya Madinavitia en Me Importas Tú. Que pasen una feliz tarde.